Buenas trader, sí, trayendo un videito acá, sí, la primera operación perdida, la segunda operación perdida y la tercera operación, a ver dónde estás, dónde estás, ok, acá está, la tercera operación ganada. Bueno, vamos a analizar, sí, hoy fue un día de pérdida. Así que nada, vamos a cosas porque ya tuve mis 2 OTM, ¿sí? No tuve mis 3 ITM, pero hay que aceptar, ¿sí? Y esta vi muy clarita, por eso la tomé, porque si no, no la iba a tomar, porque ya tenía terminado mis 2 operaciones perdidas, ¿sí? Pero como vemos acá que a las 5:52 tomé una, a las 5:57 tomé otra y esta a las 6 de la tarde la vi clarita, entonces la tomé, ¿sí? Pero siempre respetando mi gestión de riesgo. Ya perdí mis 2 operaciones, me retiro, ¿sí? No me retiro con los $6 perdidos, me retiro con $3, con casi $4 de pérdida, pero esa es mi gestión de riesgo, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos de positivo acá para poder sacar lo positivo. Primeramente teníamos esta zona marcada que estaba acá. Espero me voy a sacar mi herramienta de trabajo que está acá, ok, perfecto. Sacamos mi herramienta de trabajo. ¿Dónde fue? Allá va, perfecto. Teníamos esta zona acá, ¿sí? Primeramente vemos que tenemos, vamos a sacar este y vamos a hacer finito, ok. Teníamos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Hizo su retroceso, pensé que iba a ser este impulso, ¿sí? Teníamos esta zona, este máximo. Por ende, acá teníamos la zona objetivo que era fuerte. Quise tomar una continuidad, pero al final de cuentas el precio, leí mal el precio. Por eso vamos a ver por qué leí mal el precio. Porque a veces uno lee mal el precio, ¿sí? Y nada, hay que aceptar las pérdidas. Lo mejor que podemos hacer es aceptar. Y si tenemos nuestra gestión de riesgo, dice 2 OTM, nos vamos, ¿sí? Vamos a ver por qué se perdió. Perdón. Ok, vamos acá. Primeramente vemos que entra el comprador y el comprador se queda. Ahora entra el vendedor, el comprador responde, pero se queda. Ok, sigue entrando el comprador. Ahora entra el vendedor muy fuerte, el comprador le responde, el vendedor le responde. Ahora comprador, el vendedor responde chiquito, el comprador responde. Ok, acá hay un tip, ¿sí? ¿Qué pasa cuando entra el comprador? Se estanca. Entra el comprador, se estanca, ¿sí? Entra el comprador, se estanca. Entra el comprador, se estanca. Entra el comprador, se estanca por mucho tiempo. Ahora cambia su forma de subir y se estanca. Ahora vemos que el vendedor entra fuerte, ¿sí? Estaba fuerte. Acá me mostró fuerza, ¿sí? Por ende, acá vemos que el comprador entra y empieza a subir más chiquitito, me entra chiquito, se estanca llegando al máximo, ¿sí? Eso es lo que no vi. Vemos que le cuesta subir. Por último, antes, creo que los últimos 10 segundos, pega latigazo, pega otro latigazo, ¿sí? Esto no es fuerza, ¿sí? Yo lo leí mal, esto no es fuerza. Por ende, teníamos más fuerza bajista, ¿sí? En una zona. ¿Por qué? Porque tenemos entradas normales del vendedor, entra normal, sigue entrando normal, entra normal, ¿sí? Acá lo que me dice a mí que los compradores están débiles. ¿Por qué? Porque entra y se pausa, entra, se pausa, ¿sí? Entra, se pausa. Acá entró y se pausó, ¿sí? Después de 10 segundos vuelve a pegar un latigazo para seguir subiendo. Por ende, esta ahorita teníamos más fuerza bajista, teníamos debilidad alcista. Por ende, no teníamos que ir en una venta, ¿sí? Aunque rompió la zona, no podíamos tomar, pero bueno. Y nada, vamos a ver. Vamos a seguir con la segunda operación OTM, ¿sí? Perfecto, entonces acá en esta operación sacamos lo positivo, que si el comprador o el vendedor entra pausado, eso es una debilidad, ¿sí? Vamos con la segunda. Perfecto, acá este era un pullback, ¿sí? Pensé que iba a seguir bajando a esta zona que estaba acá, ¿sí? Teníamos esta zona de objetivo que estaba acá, que es su máximo, por ende no era una zona fuerte para tomar una reversión. Pero ¿qué teníamos acá? Acá teníamos un momentum de vela. Tenemos 2, 4, 6 velas. Esta vela no va a poder con todo el momentum, ¿sí? Y acá lo que hizo fue un pullback, ¿sí? Vamos a ver el pullback que hace. Tenemos acá interacción, ¿sí? Acá rompe, vuelve,
polariza, ¿sí? Aunque tengamos un falso rompimiento acá, pero sigue siendo una polarización, ¿sí? De esa zona, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la mecha? Llegó acá, después cuando ya vi ya era tarde, y operación negativa. ¿Por qué? Porque a veces por ahí estamos operando apurado, por ahí no vemos bien, por eso hay que estar concentrado, ¿sí? Y nada, vamos a ver esta operacióncita, ¿sí? Yo porque decidí vender pensando que era fuerza bajista y al final de cuentas no era fuerza bajista. Yo creo que a simple vista ya se ve que la misma situación de esta vela acá, ¿sí? Simple vista, ¿sí? ¿Qué vemos? Vemos que entra, se pausa, sigue entrando, se pausa. Ahora comprador entra, ahora vendedor cambia su forma, se pausa. Ahora entra comprador, vendedor sigue bajando, pero sigue bajando de una forma no común, ¿sí? ¿Por qué? Porque me mostró fuerza al principio y ahora cambia su comportamiento. Acá tenemos comportamiento que entra, se pausa, entra mucho más grande y se pausa, ¿sí? Ahí ya te pongo el dibujito, mi amor. Está, ok, perfecto, seguimos acá. Entra y se pausa, entra y se pausa, entra y se pausa. Acá tenemos una debilidad que no vi, que tenemos mediano, acá tenemos chiquito, mediano, un poquitito más grande y otro latigazo. Por ende tenemos mucho cambio de comportamiento, ¿sí? Acá baja, se estanca, ¿sí? Tenemos que se estanca acá, llega a la zona, se estanca, sigue bajando, pero se estanca. Cuando el comprador responde, el comprador responde fuerte y él responde con latigazo. Perfecto. Lo que yo no vi que tenemos acá, los vendedores tienen mucho cambio de comportamiento, ¿sí? Mucho cambio de comportamiento y se pausa mucho, ¿sí? Cuando el precio entran los compradores, los vendedores y se pausa mucho, ¿sí? Hay que tener en cuenta cómo está entrando el grupo contrario. El grupo contrario, ¿cómo entraba? Entró normal, vamos a borrar esto. Entró normal, entró fuerte, ¿sí? Entró normal, ¿sí? Entra normal, no, sigue normal, le estaba respondiendo, ¿sí? Esta fuerza es similar a las fuerzas esta, ¿sí? Cuando leemos la acción del precio hay que tener en cuenta mucho, ¿sí? Cómo se está moviendo el precio, ¿sí? No es cómo el precio baja, ¿sí? Es cómo me está mostrando la fuerza. No es quién avanza, como siempre digo, no es quién avanza, es cómo avanzó para llegar a la zona, ¿sí? Por ende, acá teníamos mucho cambio de comportamiento, muchas pausas de los vendedores y esta operación después de un momentum fue una vela de descanso para que el precio siga su curso alcista, ¿sí? Y vemos que se fue para arriba. Por ende hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Ahora, esta operación que vi que ya estaba por cerrar, ¿sí? Estaba cerrando la pestaña y vi fue muy linda esta operación porque esta operación es PCR, ¿sí? Vemos que tenemos tendencia bajista levemente, ¿sí? No tenemos una inclinación fuerte todavía para tomar una continuidad, pero la acción del precio en la vela me confirmó que vemos acá. Tenemos un mínimo de la misma tendencia, ¿sí? El mínimo rompe con dos velas de fuerza, ¿sí? Y tomamos una operación arriba de la zona hacia la baja, aunque la vela termina verde, ¿sí? Pero la estrategia PCR me dice que tomo un punto de entrada por arriba de la zona y operación ganada, ¿sí? Vamos a acercarla acá, ¿sí? Terminó verde la vela. Ahora, ¿qué es lo que me confirmó a mí? Porque la vela, la acción del precio en la vela me dijo que iba a terminar verde, pero a los 30 segundos hubo un cambio de comportamiento que me gustó mucho porque terminó roja a los 30 segundos. Vamos a ver. Primeramente vemos acá tenemos debilidad bajista. Primeramente, para tomar una continuidad, vemos que entra el vendedor, se estanca, comprador entra chiquito. Ahora vendedor sigue entrando, pero se estanca mucho, ¿sí? Ahora vemos que llegó hasta una zona, ¿sí? Y vemos que ahí entra el comprador fuerte. Está entrando fuerte el comprador y el vendedor entra pausado. El comprador le sigue respondiendo y el vendedor entra pausado. Comprador entra, vendedor pausado. Comprador entra, ¿sí? Ahora, bien, esta forma de bajar muy rápida, ¿sí? Porque tenemos lapso de 15 segundos muy rápido. Después que me haga esta entradita acá, esta entradita que están acá, es muy sospechoso, ¿sí? Teniendo en cuenta una zona para tomar una continuidad. Me tendría que estar mostrando más fuerza y romper con el 20% de esta zona, ¿sí? Porque rompe con el 20%, tomamos un punto arriba y nos vamos hacia la baja. Aunque la vela termine verde, pero por el punto de entrada nosotros ganamos, ¿sí? Ahora, en los 30 segundos esta vela me dijo que iba a terminar verde. ¿Por qué? Porque tenemos cambio de comportamiento, ¿sí?
una desesperación por bajar, no es una forma de bajar normal. ¿Por qué? Porque tenemos latigazo, cambio de velocidad, latigazo, pérdida de fuerza, latigazo, pérdida de fuerza, se estanca, pega latigazo y ahí donde el comprador responde, ¿sí? Después responde muy lento, no es una forma de responder, ¿sí? Ok, vamos a ver qué es lo que me hizo en los 30 segundos, porque también pude tomar una operación en los 30 segundos. Si ven acá, tomé la operación en los 30 segundos y vemos bien. Vemos que acá entra el comprador y el vendedor le responde. Ahora, comprador entra, el vendedor responde. Comprador cambia su forma de entrar. Ok, acá tenemos cambio de comportamiento y el vendedor sigue respondiendo. Comprador pega latigazo, el vendedor entra fuerte, comprador entra más fuerte. ¿Sí? En los 30 segundos tenemos mucho cambio de comportamiento. Ahí te puse dibujito, ahí te puse dibujito. Ok, tenemos varios cambios de comportamiento, por ende tenemos cambio de comportamiento acá, aceleración, ¿sí? Se estanca, ¿sí? Pega latigazos acá y acá me cambia de comportamiento, por ende, aparte teníamos una zona, ¿sí? Teníamos que tomar una operación en continuidad por la tendencia, ¿sí? Porque rompió una zona que no era fuerte, era un mínimo de una misma tendencia, ¿sí? De una misma tendencia y nos vamos hacia la baja. Perfecto. Y operación en 30 segundos positiva. Vamos a ver la de 30 segundos. ¿Sí? Y operación a 30 segundos. Toma el punto de entrada acá. Abrió con un gap y terminó vela roja. Por ende teníamos una excelente operación. Y bueno, con estas tres operaciones sacamos lo que analizamos mal. Sacamos lo que no vimos. ¿Sí? Porque el trading se basa en aprender, ¿sí? Siempre hay cosas para aprender. Entonces, de estas pérdidas sacamos algo positivo, ¿sí? No nos enojamos con el mercado, nosotros analizamos mal, aceptamos las pérdidas, sacamos cosas buenas porque no tenemos pérdida, tenemos aprendizaje, ¿sí? Si vos lo ves como que perdiste plata, no lo veas como no lo veas con esos ojos, ¿sí? Vele con que esto es aprendizaje, ¿sí? Esto es aprendizaje para la próxima vez cuando llegue a una zona o veas la misma formación, ¿sí? Vos digas, no, esta vela tiene más posibilidades que vaya hacia la baja, que rompa y continúe hacia la alza, ¿sí? Porque es una vela de debilidad. En lo mismo esta, hermoso pullback, no vimos antes, ¿sí? Una vela de debilidad, después de un momentum, tomamos una operación hacia la alza. Y si no, tenemos una continuidad a los 30 segundos o a minuto, una continuidad hermosa, ¿sí? Y podemos operar, ¿sí? Y bueno, con esto le dejo, ¿sí? Este es mi historial. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 a 2. Y bueno, le quiero dejar este video y si te gustó, suscríbete, dale un like. Y nada, nos estamos viendo en otro video, trader.